Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. Hoy vamos a hablar de las salas de Made for Life para varios tamaños. Desde hace ya algún tiempo, vendría a ser el transcurso del año 2020, el año pasado, yo decidí que quería hacer una familia de hadas. Quería que estas hadas tuvieran varias cosas en común y varios de los conceptos que tenían que ser era que las muñecas fueran de autor, las 4 hadas de las estaciones, más la reina de las hadas Titania, que todas fueran vestidas por Eternal Dolls, que por ahora tengo 3 vestidas, por ella tengo que enviarle la cuarta. Y bueno, quería que también llevasen alas, todas, y que las alas representasen un poco la estación de las cuales eran la representante. Y bueno, pues con el tiempo he conseguido las muñecas, he conseguido los maquillajes tal cual los quería. Y por último he conseguido las salas, que de las salas es de lo que os voy a hablar hoy, que son estas que veis ahora en la mesa. Os las explicaré por orden de tamaños. Primero empezaré con June de Goblin Tales con sus alas 1.6, luego continuaré con ellas, las quitaré de la mesa y sacaré la 1.3, la que tengo para ponerle las alas, y bueno, yo os comentaré un poquito más en ese punto. Pues bueno, voy a empezar explicándoos primero sobre Kodama y sobre sus alas. Kodama, como ya os expliqué en un vídeo anterior, es una June de Goblin Tales, es tamaño 1.6, más o menos tiene el tamaño del cuerpo de una Blight. Y bueno, y lleva sus alas, como las podéis ver, aquí se ven de esta manera, y por detrás la parte donde encaja es así. Esta muñeca tiene, estas alas van con imán, pues las voy a quitar y os lo voy a enseñar. Quitaré la peluca que me hizo Zora's Kingdom y os lo enseño. Yo he decidido pegarlo con hot glue porque primero me parece mucho más limpio que el Blu Tack y luego me parece más resistente, y así evitaré que con el tiempo el Blu Tack se seque y las alas, cuando las vaya a poner, del peso se acabe cayendo. Es una opción que me parece mucho más fiable y bueno, como ya sabéis, el hot glue no daña la resina, así que se le puede poner. Y además es mucho más fácil quitarlo. Si haces un poquito de presión en el imán, saltará automáticamente y no se llenará de mierda aquí si la sacáis a hacer fotos. Así que me parece una opción la mar de buena. También comentaros que este no va a ser el traje definitivo de ella, va a llevar un kimono con flores de cerezo. Y bueno, y estas son las alas, que las voy a acercar un poquito más, que se vean, aunque luego voy a añadir fotos de detalle. Comentar sobre estas alas que visualmente se ven de un color rosa súper llamativo, luego tienen como engarzados, incrustados, es que no sé cómo están hechas, pero están muy bien hechas, no se le ven fallos, no se ve un trabajo sucio, es un trabajo súper limpio y súper bien hecho. Y bueno, la parte que es la del cierre, la del imán, es que no sé cómo explicar exactamente esto. Lleva como una perla que es como nacarada y lleva un diamantito aquí. Según le da la luz a estas alas, se ven iridiscentes y hace diferentes colores. No sé si con el movimiento se percibirá un poco los cambios de color, pero a mí me parecen maravillosas. Y también comentaros, esto le viene perfectamente a Blight, le viene perfectamente a Puli, porque la June es una muñeca tamaño TEA de Angel's Studio, y son muñecas que ahora están bastante en auge. Y bueno, el hecho de poder conseguir complementos de buena calidad para ellas a un precio razonable, la verdad es que me parece fantástico. Y bueno, se las voy a colocar para que veáis simplemente lo fácil que es de ponerlas. Acercas el imán y ya está. Además, si tú las quieres, por ejemplo, para una foto la quieres mover y le quieres mover las alas, te da la opción. Y a ver, a mí me gustan mucho, son muy espectaculares. Eso sí, ocupan mucho sitio dentro de la vitrina. Yo no las voy a tener en la vitrina con las alas porque me resultaría imposible por espacio. Que no es porque no quiera, porque la verdad es que me encantaría, pero es que no es factible.
y bueno, las iré poniendo y sacando y las quiero sacar en primavera si la situación lo permite, sacaré las muñecas y les haré fotos con las alas y con todo, pero igualmente intentaré disfrutar de ellas haciendo alguna foto de interior. Y bueno, voy a pasar a las que son tamaño MSD. Bueno, lo explicaré solamente con una, aunque os haya puesto las dos en la mesa, pero os las he puesto en la mesa para que veáis la diferencia, bueno, los colores, porque el modelo es exactamente el mismo, pero es para que veáis que la puede hacer también en distintos colores. Esta es una Leda Danhais Studio, la full set morena. Bueno, del full set solo le he dejado lo que es el maquillaje, la peluca y los ojos. El traje decidí cambiárselo porque este de Eternal Dolls le encajaba mucho más con el personaje. Y bueno, respecto a las alas, la estructura de estas alas está como hecha en tres partes, o en cuatro mejor dicho, cinco. Tiene esta parte de aquí, por un lado, esta, la de aquí, que es otro módulo, por decirlo de alguna manera, este de aquí y este. Os puedo comentar exactamente lo mismo que con la otra, no sé cómo está hecho, pero la verdad es que la calidad se ve bien, las he estado manejando y moviendo para poner los imanes, puedo decir que están en perfecto estado. Os las voy a enseñar por detrás y así es como se ve por detrás. ¿Veis lo que os he dicho de que estaba hecho como en 5 partes? Aquí más o menos cuando la miras de espalda se ve mejor. Es como si tuviera varias alas. Y bueno, esta ya no está puesta con un imán, esta está puesta con 2 imanes. Tiene aquí pegados los 2 imanes con hot glue, que en el caso de que no quiera ponerle las alas, siempre tengo la opción de taparlo con el pelo y el hot glue no va a estropear la peluca porque es algo que ya está seco y sólido. Y bueno, ahora comentaros un poquito cómo es estas alas. Estas alas tienen exactamente el mismo sistema que las anteriores, solo que en vez de, como os he comentado, en vez de con 2 imanes, con un imán viene con 2. Y bueno, os las muestro, luego ya la enseñaré más en detalle, todas las partes y la parte de aquí y la de los imanes. También decir que estas están medidas para la Leda. Cuando yo le hice el pedido me comentó que le dijera el tamaño de muñeca y me pidió unas mediciones y si no me equivoco eran el alto de la muñeca y el ancho de hombros. Así que yo presupongo que las puedo hacer para prácticamente todos los tamaños, pero si igualmente estáis interesadas en conseguir alas, yo os voy a dejar por alguna parte de la pantalla las redes sociales para que podáis contactar con ella, preguntarle y que os enseñe los diferentes modelos de alas, y también hace coronas y collares y alguna cosita más. Luego cuando acabe con las alas os explicaré las coronas. Y bueno, siempre tenéis la opción de hablar con ella porque es que además puedo decir que los trámites han sido súper cómodos, ha sido muy amable, me lo ha explicado todo. O sea, me ha explicado tanto los tiempos, tuvo un pequeño retraso que a mí no me pareció exagerado. O sea, por la calidad con la que han venido, el hecho de haber tardado 1 mes y medio en hacerlas, a mí no me parece para nada un problema. Y bueno, qué decir que ha sido amable, educada, respetuosa, comunicativa, me ha informado de todo. Y bueno, yo estoy muy satisfecha con ella, seguramente acabe pidiendo más coronas. Más alas no, o quién sabe, porque siempre digo que no y luego al final pues me acabo sacando de la manga algún personaje para ponerle alas. Y bueno, hasta aquí os puedo hablar de las de tamaño 1.6 y 1.4. Ahora voy a preparar la que es tamaño 1.3 para poderos enseñar y explicaros un poquito más y también comentaros sobre las alas para las cuales no me ha llegado la muñeca, pero os quiero comentar también el concepto. Y bueno, y aquí ahora ya tenemos puestas unas de las alas de SD. Esta de aquí es Nerium, que por cierto antes no os lo he dicho. Los nombres de mis hadas son Primavera, se llama Kodama, que es la Jun de Goblin Tales. Edera, que es el invierno.
Borealis es otoño y ella es Nerium, que es verano. Todas vienen de tipo nombres de bosques, de plantas, porque en sí son hadas de la naturaleza que cuidan de los bosques en cada estación. Y bueno, ahora ya os empiezo a explicar un poquito a Nerium y a sus alas. Estas son las alas de SD, ¿vale? Las alas de SD tienen el mismo sistema que las de MSD, van con 2 imanes, la decoración por detrás es exactamente la misma. Lo único que diferencia es el diseño que yo he pedido, que es este tipo de ala. No sé qué material es, solo puedo decir que los tonos son súper brillantes, están muy bien decoradas, tiene como, no sé cómo se llamaría por aquí, esta parte de aquí metálica plateada, luego tiene por encima piedrecitas y hace que sea como súper luminosa. Y bueno, es poquito más lo que os puedo contar. También tiene los imanes pegados con hot glue a la espalda. Es una Lilicat y bueno, deciros que la verdad que por detrás le queda genial, le queda así. Es espectacular como se ve, estoy enamorada de cómo le sientan las alas, de cómo le sienta la peluca, de cómo le sienta todo excepto el traje, porque esta muñeca simplemente para acabarla le queda un traje. Pero como aún no tengo mucha idea de cómo voy a hacer el diseño, pues no la he enviado. Que básicamente lo que quiero es que sea la hada del verano, pero quiero rehuir de los topicazos de verano, sol, rojo y tal. Así que he optado por que lleve colores encendidos, luminosos, vivos, que a mí el verano lo que me transmite es eso. Colores vivos, colores intensos, luminosos. Así que si me queréis dar alguna idea y tal, siempre me lo podéis enviar al Facebook, al Insta, os lo dejaré por aquí y tal. Y bueno, me podéis ayudar, la verdad es que agradezco siempre los consejos que me dais. Yo estas alas, por ejemplo, las he conocido gracias a Goblin Tales, así que le doy un agradecimiento desde el vídeo por esto, porque si no, no tendría acabadas estas muñecas. Y bueno, creo que en algún momento también tendré que hacerle una corona, hablar con la artista que me ha hecho las alas y decirle que le haga una corona al estilo de las que os voy a enseñar ahora, para que le queden bien, porque no me gusta cómo le sientan estas flores en la cabeza. Esta falda es aprovechada de otro traje, la diadema de flores también. Lo que lleva así un poquito de más calidad es el corset y el cuello, que está hecho por, creo que se pronuncia Benekia, pero igualmente os dejaré bien puesto cuando edite el nombre. Y bueno, os voy a enseñar las otras alas y os voy a enseñar cómo me venían empaquetadas, porque creo que es importante, y luego sugerencias para guardarlas. A ver. Estas, no sé si se verán bien a través de la bolsa, son las alas de tamaño SD que tengo para la Baby Your Doll Narf, que será Titania, la reina de las hadas. Aún no me ha llegado la muñeca, supongo que llegará en el transcurso de este año, así que se quedarán guardadas. Y estas aún no tengo bien decididas a quién se las voy a poner, pero estas alas son una fantasía completa. Tienen unos colores maravillosos, las líneas que hace hacia abajo, las curvaturas, todo es súper bonito. Los irisados que hace son brutales. No sé si se verá, pero cambian de tono y estas alas me tienen enamorada, pero realmente no sé a quién se las voy a poner. Tengo 2 candidatas que, bueno, supongo que se las pondré, les haré fotos y quizá haga una encuesta y a ver que me decida a quién le queda mejor. Y bueno, una vez ya mostradas las alas, os voy a enseñar cómo venían. Aparte de venir cada una en su bolsa,
venía cada una metida aquí. Bien protegidas. Os voy a poner una tal cual venía para que os hagáis una idea. Venían, esta no es de esta, pero para que os hagáis una idea, venían así, protegidas de cualquier golpe, bien empaquetadas en una caja, todas separadas y con un montón de papel de burbuja. La caja era enorme, era brutal como estaba de bien empaquetado y sinceramente algunas casas de BJD podrían aprender a empaquetar así sus muñecas y no llegarían como llegan, porque estas salas, pese a ser frágiles, o sea, son resistentes, pero también es frágil y se tiene que tratar con cuidado para que no se estropee. Pese a ser una cosa como es, me han venido perfectas. Así que también dar un agradecimiento al artista por el buen empaquetado que ha tenido, por el detalle de tenerlo todo tan cuidado. Y bueno, para guardarlas en casa. Yo para guardarlas en casa las de SD las he dejado aquí y las de MSD y 1.6 he utilizado una caja donde caen perfectas, que esta caja la he aprovechado de un vestido de Ayuana que tenía, así que voy reciclando cajas. Ya os dije que las cajas bonitas y donde me venían cosas de autor no las tiro, a no ser que sean cartón, rollo esto. Y bueno, aquí están las salitas. Y bueno, ahora voy a pasar con las coronas, voy a guardar a la muñeca y sacaré una solo de las muñecas con corona porque no voy a sacar las tres. Luego cuando ya edite y ponga las fotos os mostraré todas las coronas y para que podáis ver cuál es el resultado y cómo quedan. Y bueno, ya aquí tenemos una de las coronas que os he comentado que os iba a enseñar. La llevo puesta aquí. Esta es Viako, es mi diosa del aire y bueno, quería que más o menos todas mis diosas tuvieran coronas. Excepto Genbu, mis 4 diosas llevan las coronas de Mei. Y qué decir que, a ver, te pide el contorno de la cabeza para hacerla lo más aproximada posible, aunque como son metálicas, es como de alambre tintado. Las hembras puedes abrir un poco, cerrar un poco. También os comento, esta es una Belle de Jourdol y las Belles de Jourdol tienen la cabeza muy grande. Son bastante grandes, o sea, las pelucas que usan son de 10. Y bueno, aquí tenemos la corona puesta, no se la voy a quitar. Os enseñaré otra que tengo en una cajita que no he puesto, un segundo. Las coronas son así. Tienen esta parte, no sé si tendrá más diseños, yo es que vi este y dije las quiero todas iguales. Y bueno, tiene esta parte, la parte del alambre que viene como bastante, hace muchas curvas y queda muy bonito. Luego está todo finalizado donde tendría que acabar en pincho, o sea, las finalizaciones. Vienen como unas bolitas que hace que no haya metal, que no rasquen a la muñeca. Y entre medio pues también tiene decoraciones y hace que sea como más vistoso y más luminoso. Yo creo que la posición natural de la corona es esta, aunque supongo que alguien habrá que lo querrá poner así y también se puede poner. Venían en cajitas como esta, venían así, muy bien puestas también con papel de burbuja. Obviamente yo se lo he quitado. Y bueno, así le queda a Genbu su corona, luego añadiré fotos de las otras diosas. La he puesto así un poco con todo lo que lleva porque esta es una muñeca que ya tengo terminada. Y bueno, ¿os acordáis de las alas que os he dicho antes que no sabía quién ponérselas? Pues cuando estaba poniéndola en la mesa así de en plan, oye, voy a sacarlas y voy a probárselas. Así que os la voy a enseñar y no va a ser, la encuesta no va a ser a qué muñeca, va a ser a las sí o a las no. Que os las enseño un poquito. Así puestas aprovechando la peana, aprovechar el imán. ¿Cómo se la veis? A mí la verdad es que me gusta bastante, creo que los tonos encajan. Además le sienta bien con el báculo y todo, yo creo que es una opción más que posible para estas alas. Y bueno,
Con esto finalizo el vídeo de hoy. No voy a hacer un puntos positivos y negativos, básicamente porque todos los puntos en estas salas y coronas son positivos. Tanto el trato, la calidad, los tiempos y todo, y para mí es 100% recomendable. Y como ya os he comentado, en algún momento pediré más coronas. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis comentar, si no os ha gustado también podéis comentar. No me voy a poner aquí en plan sargenta. Y bueno, si queréis contactar con ella, tiene sus redes sociales y siempre es muy amable y atiende a todo el mundo. Así que podéis escribirle y tendréis una buena experiencia con ella. Os dejo con la sensación de felicidad que me ha aportado esta compra y bueno, hasta la semana que viene, y que siempre podéis comentar y si os ha gustado el vídeo, si no os ha gustado, si tenéis cosas de esta chica y estáis satisfechos, siempre van a ser bienvenidos los comentarios y cualquier cosa. Así que nos vemos pronto y hasta la semana que viene.